Setting sun approaches for its turn to rest. Hola, mis queridos espectadores, soy Artisamel y esto es Los Ojos del Espectador. En el video de hoy algunas curiosidades de la película Quo Vadis, genial película de 1951. Aquí algunas de sus curiosidades, espero que te gusten. Basada en Quo Vadis, una novela histórica del autor polaco Henryk Sienkiewicz. Fue escrita entre los años 1895 y 1896, y en ella se narran las vicisitudes de muchos y muy diferentes personajes en la época del emperador romano Nerón. Producida por $7 millones, fue la película más cara que se había filmado hasta el momento. Se convertiría en la mayor recaudación de MGM desde Gone with the Wind, lo que el viento se llevó de 1939. La película tiene el récord de la mayor cantidad de disfraces utilizados en una película, 32.000. Inicialmente, el papel de Ligia iba a ser interpretado por Elizabeth Taylor, pero tras la salida de John Huston del proyecto, la actriz fue relevada por la MGM. Tocaba buscar una sustituta y entre los nombres que sonaron con fuerza estuvieron los de Lana Turner y Janet Leigh. Sin embargo, el actor inglés Alec Guinness recomendó al director de la película, Mervyn LeRoy, que apostase por una joven promesa británica que tenía madera de convertirse en una estrella. Esa promesa era Audrey Hepburn. Pero los ejecutivos de la MGM desestimaron tal propuesta por un motivo muy simple: no era una actriz famosa. De ahí que el papel recayese en Deborah Kerr. Hepburn se volvería famosa 2 años después del estreno de Quo Vadis, con la fabulosa Vacaciones en Roma, por la que ganó el Oscar. Escenas de riesgo. Aunque el diseño de producción de Quo Vadis fue uno de los más ambiciosos que se recuerdan en la era del Hollywood clásico, en la película se modificó una escena esencial de la novela de Henryk Sienkiewicz para evitar correr cualquier tipo de riesgo. En la versión original de la historia, Ligia es atada al dorso de un toro, algo que se modificó en su adaptación al atarla a un palo. La decisión fue para evitar que tanto Deborah Kerr como una posible doble corriesen peligro alguno. Peter Ustinov tenía la misma edad que Nerón. Peter Ustinov fue nominado al Oscar por su papel del emperador Nerón. No es de extrañar, ya que su interpretación es soberbia. Quizá el Nerón más recordado de la historia del cine. Sin embargo, estuvo a punto de no tener el papel. Según narró el actor en sus memorias, logró convencer en sus pruebas tanto al productor y director original del proyecto, Arthur Hornblow Jr. y John Huston, como a los que les relevaron en el cargo, Sam Cimbalist y Mervyn LeRoy. Sin embargo, el estudio no estaba convencido, ya que consideraban al intérprete demasiado joven para el papel. El actor fue muy sagaz, y respondió al estudio que si detenían el inicio de rodaje un año más, sería demasiado viejo para ser Nerón, ya que el emperador romano murió con solo 31 años, Ustinov tenía 29. La respuesta de MGM fue más que positiva. La investigación histórica ha concluido en que tiene razón. El papel es suyo. La versión de John Huston que no llegó a terminarse. Ahora toca hablar de esa versión fallida que iba a dirigir John Huston y que iban a protagonizar Gregory Peck y Elizabeth Taylor. El director de Cayo Largo y La Reina de África fue apartado de la dirección y Arthur Hornblow Jr. de la producción debido a las fuertes desavenencias con el productor jefe de MGM, Louis B. Mayer. El descontento empezó con las grabaciones que le enviaba Huston desde Roma, pero lo que realmente ofendió al productor y provocó la salida de ambos fue el guión, en el que el director del Honor de los Prisi utilizaba la persecución de Nerón a los cristianos como alegoría de la caza de brujas anticomunista organizada por el senador republicano Joseph M. McCarthy. Después de 2 semanas de rodaje, MGM paró de golpe la producción para reescribir completamente el guión y darles la tarea de productor y director a Sam Cimbalist y Mervyn LeRoy, respectivamente. Rodaje en los estudios Cinecittà, rodaje en varias zonas de Italia. MGM ha planeado adaptar la novela de Henryk Sienkiewicz desde finales de la década de los 30. El estudio tenía intención de rodar en Italia para darle mayor realismo a la película, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y toda la producción se paró. Terminado el conflicto, MGM decidió reiniciar la producción en el país transalpino. La decisión fue más que correcta porque Italia había vuelto a abrir los estudios Cinecittà, construidos por Benito Mussolini con fines propagandísticos pero reconvertidos en un auténtico set de rodaje gigante, el más grande de Europa y que en los 50 logró un lavado de cara gracias a las mastodónticas producciones que se rodaron en sus instalaciones, muchas de ellas de Hollywood. Quo Vadis fue uno de los primeros largometrajes en rodarse en los renovados Cinecittà y uno de los primeros en los que la prensa usó el término Hollywood on the Tiber para hacer referencia a producciones estadounidenses rodadas en Roma que no estaban tan controladas por el sistema. Sí, Ben-Hur también se rodó allí. Su conexión musical con Ben-Hur, el compositor de origen húngaro Miklós Rózsa fue el encargado de componer la banda sonora de Quo Vadis. Una de las piezas utilizada en la película de Mervyn LeRoy la reutilizó posteriormente cuando escribió la música de Ben-Hur. El tema,
La marcha de Galva puede escucharse al inicio de la famosa escena de la carrera de carros de la cinta de William Wyler, así como también al final de la secuencia. Eso sí, no hay que confundir la pieza, La marcha de Galva, con la mítica Desfile de Aurigas, que sí fue compuesta específicamente para Ben-Hur. Esa película fue el debut hollywoodiense de Sophia Loren y Bud Spencer. Quo Vadis supuso el debut hollywoodiense de dos grandes estrellas del cine italiano, Sophia Loren y Bud Spencer. Cabe recordar que en ese momento no eran tan conocidos fuera de su tierra. Curiosamente, su primera incursión en la industria estadounidense fue en su propio país, al rodarse la película en los cines Ita. Otro cameo, aunque este sí que fue una de estrella conocida en ese momento, fue el de Elizabeth Taylor. La actriz que originalmente iba a ser Ligia tiene un breve papel como cristiana en las cárceles del circo, salvó a MGM de la bancarrota. Quo Vadis fue un absoluto éxito de taquilla. En su año de estreno, obtuvo más de $11 millones, convirtiéndose en la película más taquillera del año 1951. Finalmente, su recaudación llegó a los $21 millones, triplicando en beneficio su presupuesto. Ajustando lo recaudado a la inflación, el filme de Mervyn LeRoy habría obtenido $200 millones y gracias a sus resultados financieros, evitó que MGM acabase en la bancarrota. Una megaproducción con muy pocos estadounidenses. Aunque Quo Vadis fue una producción hollywoodiense, la mayor parte de su reparto era británico o italiano. Solamente eran de origen estadounidense Robert Taylor, Bodhi Barr, Peter Miles, Arthur Walsh y William Tobias. Visto así parecen muchos, pero en cifras son menos que Deborah Kerr, Leo Gen, Peter Ustinov, Patricia Laffont, Finlay Curry, Felix Aylmer, Nora Swinburne, Ralph Truman, Norman Woodland o Nicholas Hannan, todos de nacionalidad británica. Un diseño de producción cuidado hasta el mínimo detalle. Donde se nota la ambición de Quo Vadis es en su diseño de producción, decorados y vestuario. La producción en estos departamentos empezó en 1948, 2 años antes del inicio del rodaje. Se construyeron escenarios al aire libre, se creó el enorme circo de Nerón y un sector completo de los cines Ita recreó la antigua Roma. Además se confeccionaron cortinas, alfombras, copas de metal y vidrio y carromatos. También se trajeron animales exóticos de varias partes de Europa, como leones, caballos y toros. A nivel de producción, Quo Vadis es uno de los mayores exponentes del peplum al no escatimar en gastos, lo que le confirió una autenticidad difícilmente de reproducir en la actualidad. A fines de la década de 1930, MGM compró los derechos de imagen parlante de la novela de 1896 Quo Vadis a los herederos del autor Henryk Sienkiewicz. Al mismo tiempo, tuvieron que comprar la versión de pantalla muda de 1924, la compañía originalmente tenía la intención de hacer la película en Italia, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que se pospusiera. Después de la guerra, se reinició la producción. Se obtuvo un contrato de arrendamiento en los enormes Cinecittà Studios, a 13 kilómetros de Roma, con sus 148 acres y 9 escenarios de sonido. Después de meses de preparación, el director de arte, diseñador de vestuario y decorador de decorados llegó a Roma en 1948. La construcción de los decorados al aire libre comenzó de inmediato. El enorme circo de Nerón y el exterior del Palacio de Nerón, una sección completa de la antigua Roma, un gran puente y la Villa Plautius. Comenzó la fabricación de miles de disfraces para extras, junto con cortinas y alfombras, copas de metal y vidrio y 10 carros. Se otorgó permiso oficial para renovar una sección de la Vía Appia. Uno de los principales expertos en animales de Hollywood comenzó a adquirir leones, caballos, toros y otros animales de toda Europa. Mucho antes de la filmación, el productor, director de fotografía y director de casting llegó a Roma. La película finalmente entró en producción el lunes 22 de mayo de 1950. Gracias por ver el video. Hasta la próxima, queridos espectadores. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y comenta y compártelo con tus amigos. Estamos atentos a tus comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales para comunicarnos.